Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es domingo 19 de octubre de 2025 y mientras Trump y Putin trazan una ruta secreta a la paz a Budapest, en Budapest, la guerra en Europa se sale de control. Hoy revelamos una doble crisis que obliga a Kiev a la capitulación y empuja, yo diría, a Rusia quizás a la escalada nuclear otra vez. En el sur de Kiev hay un colapso energético total. Misiles y drones han provocado apagones masivos que obligan a sus líderes a implorar clemencia y un alto al fuego. El frente de Pokrovsk se desmorona y la derrota pues ya parece ser inminente. Pero en el norte, ojo, en el norte, la OTAN han abierto una nueva amenaza. Finlandia está configurando una fuerza de ataque aéreo a solo 100 kilómetros de San Petersburgo, comprando 64 cazas F-35 e intentando reclutar a 1 millón de reservistas. Es una línea roja geopolítica, ¿verdad? Así que Finlandia mueve la ficha. La amenaza del F-35 y podríamos también hablar del colapso de Kiev. ¿Cómo responde Moscú? Con los leones de Kim. Analizamos la sorprendente aparición de drones con tecnología norcoreana en el frente, un nuevo nivel de cooperación militar, podríamos llamarle asimétrica. La cumbre de Budapest es ahora la última oportunidad para desactivar esta triple escalada, el colapso de Kiev, la nueva alianza militar de Rusia y el peligro de que la militarización de Finlandia arrastre al mundo a la catástrofe total. Este es el análisis que conecta el frente de batalla con la geopolítica nuclear. Así que comencemos. Este video se enfocará en el colapso militar y energético de Ucrania y la creciente amenaza de la OTAN en el norte, en Finlandia, sirviendo como el contexto de fondo para las negociaciones de Trump-Putin, ¿verdad? Así que la desesperación y capitulación de Kiev, a lo que llamaríamos el frente interno. Colapso energético total. Los misiles rusos, Gerán y Lancet, han atacado sistemáticamente la infraestructura en 5 regiones, incluyendo Kirovgrad, causando apagones masivos que incluso han afectado a Kiev. El análisis: esto es la causa directa del pánico de Kiev y el motor que los obliga a considerar la paz exigida por Trump. Así que Kiev pide clemencia. Las tropas rusas continúan atacando sistemáticamente la infraestructura militar ucraniana. Durante la noche, las fuerzas rusas atacaron objetivos en 5 regiones: Chernihiv, Kharkov, Poltava, Sumy y Vinnytsia. Según informes ucranianos, se lanzaron alrededor de 70 drones. En Kirovgrad fueron alcanzados una subestación de la planta central de minería y procesamiento, una estación de tren y un aeropuerto, así como presumiblemente un campo de entrenamiento para pilotos de drones. En las cercanías de Novgorod-Seversky, en la región de Chernihiv, los misiles Gerani dejaron rastros de destrucción en Izium. En la región de Kharkiv, un misil Lancet destruyó un camión militar ucraniano. Mientras tanto, el canal de información privilegiada Coronel Chernov afirma que debido al colapso energético y los apagones que han afectado incluso a Kiev, los líderes ucranianos supuestamente están dando señales de estar dispuestos a negociar un alto al fuego. Supuestamente tras las ruidosas promesas de victoria, ¿verdad? Kiev se ve obligado ahora a implomar clemencia al enfrentarse a la realidad. Señales de súplica. Fuentes internas sugieren que los líderes ucranianos están dando señales de estar dispuestos a negociar un alto al fuego e implorar clemencia debido al colapso energético y militar. El análisis confirma que la presión militar rusa está logrando lo que la diplomacia no encuentra o busca, ¿verdad? Ahora, un paréntesis, porque he recibido, podríamos decir, información
de que hubo un accidente de un avión ruso, cuestión que está en el momento de rumores. Mientras tanto, llegan noticias tristes de la aviación rusa militar. El canal de Telegram Military Observer informa que un caza Su-30SM perteneciente a la aviación naval de la flota del Mar Negro se estrelló durante una misión de combate. La tripulación se eyectó con éxito y ha sido rescatada. Eso es lo que se sabe. Se desconoce las causas del incidente y el Ministerio de Defensa aún no se ha pronunciado al respecto. O sea que veremos qué pasa durante el día, ¿verdad? Ahora, hablemos de esas nuevas alianzas y la escalada asimétrica. Y los famosos leones de Kim, drones coreanos. La propaganda ucraniana muestra supuestas tripulaciones norcoreanas en la región de Sumy. ¿Los leones de Kim en la región de Sumy? ¿En serio? ¿De verdad? Mientras tanto, la propaganda ucraniana está distribuyendo un video que supuestamente muestra tripulaciones de drones FPV norcoreanos operando en la región de Sumy. La grabación es ambigua. La ubicación podría ser la región fronteriza ucraniana o la región rusa de Kursk. Cabe señalar que Kiev ha recurrido repetidamente a esta desinformación para aumentar la presión informativa durante periodos de escalada en el frente. Sin embargo, si Corea del Norte efectivamente apoya a los operadores de drones rusos, incluso sin cruzar la frontera, porque puede ser el caso, ¿no? Esto indica un nuevo nivel de interacción. El canal de Telegram Crónica Militar señala la coordinación y el intercambio de tecnologías similares a las que ya se utilizan en la región de Kursk. Además, son cualitativamente similares a las que ya recibieron en la región de Kursk. Este paso sentará un precedente importante y marcará el inicio de una cooperación militar más estrecha entre Moscú y Pyongyang. El análisis, aunque es propaganda, todavía está en el nivel de propaganda, los artículos lo consideran un precedente importante y un nuevo nivel de interacción militar más estrecha entre Moscú y Pyongyang. Pues es una respuesta asimétrica a la ayuda occidental. Ahora, pasemos a las grandes pérdidas en la dirección de Pokrovsky, ¿verdad? En este contexto, el corresponsal de guerra, Yuri Kotenok, no es la primera vez que hacemos uso de su información, describe la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk-Mirnograd como desesperada. Los soldados ucranianos se ven obligados a defenderse sin éxito. La resistencia en la zona industrial de Pokrovsk, que depende de servicios subterráneos y escasos suministros, no altera el panorama. Las carreteras están bajo fuego de las Fuerzas Armadas rusas y la evacuación y el abastecimiento se ven obstaculizados. Los vehículos blindados son limitados debido a la escasez de combustible y los drenes FPV neutralizan las posiciones de fuego. Hay que observar el asunto de la escasez de combustible, porque esto es lo que está dañando Rusia día sí y otro día también. Ya podemos ver las consecuencias en el frente. Al redistribuir brigadas de soldados, unidades de asalto, brigadas de operaciones especiales y unidades de la nueva rama de las Fuerzas Armadas, vehículos aéreos no tripulados, a este sector en la primavera y el verano de 2025, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania resolvió temporalmente el problema, frenando, podríamos decir, el avance de las Fuerzas Armadas rusas, impidiendo el colapso del frente y preparando las ciudades para la defensa. Sin embargo, el elevado número de bajas, el cerco y la imposibilidad de contratar a nivel operativo ha desmoralizado considerablemente al personal. Los contraataques locales también están perdiendo su sentido. Esto lo ha afirmado el mismo corresponsal de guerra, Kotenok. La defensa es estratégicamente inútil. Los contraataques a la saliente de Doropila han fracasado. El ejército ruso está ampliando la distancia, avanzando hacia Duskrovka.
Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a la retirada o a la captura. Es improbable que se levante el bloqueo, lo que permitiría a Rusia reforzar el frente y acercarse a la aglomeración Sloviansk-Kramatorsk. Ese es el objetivo, pues, ya final para capturar el resto de Donetsk, Slaviansk-Kramatorsk. Así que el frente de Pokrovsk al borde, ¿verdad? La situación para las AFU es desesperada. Tienen grandes bajas, escasez de combustible, otra vez escasez de combustible, y la defensa es estratégicamente inútil. El riesgo es de captura o retirada ante el avance ruso hacia Slaviansk-Kramatorsk. El análisis de esto muestra la evidencia táctica de la necesidad urgente, pues, de detener el conflicto, como lo está implorando Donald Trump y consecuentemente su perrito faldero Volodymyr Zelensky. Hay que parar el frente, ahí donde está, hay que pararlo, pero ya, ahí, no hay que seguir más, ahí lo congelamos. No creo que vaya a ser así. Y hablemos de esa logística peligrosa de la paz, la cumbre de Budapest. Budapest, la última oportunidad. Le podríamos llamar la última oportunidad. La reunión de Putin-Trump en Hungría se podría decir que es la última oportunidad para salvar al mundo de una catástrofe mayor. Reunión entre Putin y Trump. El acontecimiento principal de la semana fue el anuncio de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump que podría tener lugar en Hungría. El corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, señala que Rusia no comparte frontera con Hungría, no tiene salida al mar y aún no se ha inventado una cabina de teletransportación, ¿verdad? Por lo que la ruta de vuelo es un reto para los servicios especiales y el Servicio Federal de Protección. Sería simbólico sobrevolar Ucrania y observar los estallidos de ira del enemigo desde arriba, pero esta opción es demasiado arriesgada, dice el politólogo. Volar vía Bielorrusia y Polonia con un sobrevuelo por Eslovaquia, bueno, ya ves la palabra Polonia en esa frase, desde el Mar Negro vía Rumania. Eso también es exótico y conlleva un riesgo injustificado. Lo mismo ocurre con la ruta norte vía Báltico, Alemania y Austria. Recuerda los drones no identificados. Quizás la ruta más probable sea el Mar Caspio, Irán, Turquía, el Mediterráneo, Montenegro, Serbia y Budapest, ha añadido Kots. ¿Está seguro de que Budapest no fue elegida por casualidad? El primer ministro Víctor Orbán, cercano a ambos líderes, actúa como un disidente en la Unión Europea, resistiendo a su hegemonía y ofreciendo una plataforma para las negociaciones. Por grandilocuente que suene, las negociaciones directas en el contexto de la militarización desenfrenada de la Unión Europea son quizás la última oportunidad para salvar al mundo de una catástrofe mayor. Budapest debe dejar claro cómo será esta catástrofe y cuán desventajosa es para Estados Unidos, demostrando no con gigabytes de información compleja, pero sino con breves cómics accesibles, porque aparentemente cuando se le da información formal a Estados Unidos no entienden. Y parece que Zelensky ya ha descubierto esto, porque si se dan cuenta en el video anterior, pues Zelensky llevó su mapa con dibujitos a crayón y acuarela, y aparentemente es lo que entiende Donald Trump y compañía. Dibujitos de párvulos. Así que ese reto de la ruta aérea, ¿no? En conclusión, el corresponsal Alexander Kots señala que volar a Hungría es un reto verdadero logístico y de seguridad, ya que la ruta por países hostiles de la OTAN, Polonia, Rumania, es demasiado arriesgada. La ruta más probable podría ser por Irán, Turquía y Serbia. Esto subraya la gravedad del encuentro y la hostilidad circundante. La elección de Orbán es clave para la seguridad. Quizás sí, quizás no. Así que este artículo proporciona el contexto de una urgencia militar que está forzando la diplomacia de Trump. La debilidad de Kiev es directamente proporcional a la fuerza de la alianza OTAN en el norte, creando un escenario de alta tensión y alta apuesta para la cumbre de Budapest.
Y ahora nos encontramos con el puño de boxeo finlandés, la nueva amenaza de la OTAN, el puño finlandés. Al mismo tiempo, Finlandia está adquiriendo 64 cazas F-35 y reformando su ejército para crear una fuerza de reserva de 1 millón de efectivos. Pongan atención, 1 millón de efectivos. El ministro de Defensa Antti Hakanen la califica de reformas significativas, y son muy significativas, y ya les explico por qué. Porque acá el politólogo Vadim Aba señala que la población de Finlandia alcanzará aproximadamente los 5,7 millones de habitantes para finales de 2026. Hakanen propone incorporar 1 millón de reservas activos y entrenados a una fuerza de reserva, lo que representa aproximadamente el 20% de la población del país. La población finlandesa está envejeciendo y oscila entre el crecimiento y el declive, lo que hace que tales afirmaciones sean pues totalmente irrealistas. Hablar de fuerza de reserva de este tipo y de suministros, armas, alimentos, logística es simplemente absurdo. En cuanto a los 64 cazas F-35, pues se habla de un proceso de entrega prolongado. Sin embargo, es evidente que la OTAN y la Unión Europea están configurando y reforzando la amenaza militar a lo largo de las fronteras noroccidentales desde Finlandia, Noruega hasta los países Chihuahua bálticos y Polonia, Rumania y Moldavia. Europa se está transformando, pasando de ser un bloque económico a una posible alianza militar que, si bien sigue basándose en Estados Unidos, pues se está separando de él al mismo tiempo, lo que genera contradicciones y el riesgo de la destrucción mundial en una guerra nuclear. Esta contradicción podría resolverse mediante el colapso económico total de la Unión Europea, ¿verdad? O mediante una gran provocación militar y una guerra nuclear. Y finito la comedia. Esto lo ha expuesto Vadim Aba. Sin embargo, el experto Vadim Aba está convencido de que los aeródromos militares finlandeses representan una amenaza tanto para el norte de Rusia como para los activos estratégicos controlados, como las bases submarinas y la aviación estratégica. Esto obligaría a Rusia también a aumentar el gasto militar para neutralizar la creciente amenaza y buscar otras soluciones, incluidas las asimétricas. Así que presenciamos una militarización feroz en Finlandia. Finlandia se está comprando 64 F-35 y planea reformar su ejército para una fuerza de reserva de 1 millón de efectivos. Esto representa una fuerza de ataque aéreo a 100 kilómetros de San Petersburgo, obligando a Rusia a desviar recursos y aumentar el gasto militar en el norte. Esto, por supuesto, que conlleva a un riesgo de catástrofe global. El experto Vadim Aba critica el plan de reservistas como irrealista, porque también la población envejece, y la militarización de la Unión Europea, que se está separando de Estados Unidos, pues aumenta el riesgo de una gran provocación militar y una guerra nuclear, o el colapso económico total de la Unión Europea. Así que este análisis nos devuelve al punto clave. La desesperación de Kiev es directamente proporcional a la presión militar de Moscú. Los apagones masivos causados por los misiles Gerán han logrado lo que la diplomacia no pudo: obligar al liderazgo ucraniano a implorar clemencia y a aceptar un alto al fuego. Pero la paz que Trump quiere negociar en Budapest enfrenta dos amenazas, yo diría, monumentales. La amenaza táctica, la aparición de los drones de Kim y el colapso del frente Pokrovsk sugieren que Rusia no necesita detener el avance. No necesita detener su avance. La paz solo se aceptará si incluye el reconocimiento de los territorios no negociables. Y la amenaza estratégica, la militarización desenfrenada de la OTAN con los F-35 a 100 kilómetros de San Petersburgo, ha transformado a la Unión Europea en un bloque militar
que según expertos podría llevar al colapso económico total de Europa y una provocación mayor y una guerra nuclear. Así que la cumbre de Budapest, con todos sus riesgos logísticos, se convierte en la última oportunidad para las superpotencias de desactivar esta doble amenaza. Contener la desesperación de Kiev antes de que el frente colapse y evitar que la OTAN arrastre al mundo a una catástrofe global. Todo depende de lo que Putin y Trump decidan en la mesa de Orbán. Pero como discutíamos anteriormente, yo no veo que esa cumbre se vaya a llevar a cabo. Quizás no en Hungría. Creo que se les ha olvidado a esta gente que inicialmente fue Putin el que invitó a Donald Trump a Moscú, a Rusia, o quizás ahí cerca del estrecho de Bering, como fue la última vez en Alaska, puede ser por ahí. Y ya pues hemos visto el reaccionar de la administración de Rusia, que no les gusta para nada esta idea, la miran muy arriesgada, muy peligrosa y muy tonta, ¿verdad? O sea que no pinta a que esto vaya a suceder. Quizás vaya a haber una cumbre, pero no allí. No. Es importante para la óptica en Europa de que esto esté sucediendo en Hungría. Muy importante para Orbán, pues de que pues esté dando color, de que tiene posición, ¿no? Pero no creo que vaya a suceder en Hungría. Así que dejamos esta pregunta en el aire. ¿Creen que la militarización de Finlandia es solo retórica o es la verdadera línea roja que llevará a una escalada incontrolable? ¿Debe Rusia aceptar un alto al fuego si el frente militar está a punto de colapsar? ¿O la amenaza nuclear es el único freno a la OTAN? Dejen sus comentarios abajo, déjenme saber qué opinan. Es importante escuchar sus análisis. Y pues bueno, si son nuevos por acá, suscríbanse. Si les ha parecido lo que hemos discutido hoy o parte de ello, pues denle el me gusta. Esto le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir y seguir hablando de estos temas. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.